Más y más y más y más. Y más televisión y más felicidad. Tenemos la gran suerte de habernos encontrado en nuestra visita al Museo Cristina García Rodero con la persona que ha traído a Puerto Llano una de las mejores exposiciones fotográficas que se pueden ver en este momento, posiblemente en todo el mundo, porque de hecho ha estado antes de gira por muchas partes del mundo, y nos referimos a Eugenio Recuenco. Eugenio, muy buenos días y gracias por atendernos. Muy buenos días, un placer. El placer lo estás teniendo tú, me decías hace un momento, porque después de una semana y pico de montaje, por fin estás disfrutando al ver tu obra situada tal y conforme a ti te apetece verla. Sí, porque al final, claro, el proceso de montaje estás involucrado en esa parte y hoy es el día después, que realmente es el primer día que entro como espectador, ¿no? Sí. Entonces estoy disfrutándolo mucho como está colocado, creo que está súper bonito, súper acogedor y estoy muy contento. Por contextualizar esta entrevista, estamos hablando de la exposición 360 grados. 65, perdón. Porque es que claro, es difícil que haya 365 grados. Sí, porque los 365 se refieren a los días del año, ¿no? A los días del año. Y los grados son los 360 de la circunferencia, sí. Que es un poco contar el mundo en el que estamos inmersos, y ese 5% que corresponde a esos días del año, un poco a una parte más personal que también hay en un rincón en la exposición. Son fotografías que hacen alusión a la parte personal. ¿Cómo definirías tú a tu obra, a tu exposición en este caso? Pues no sé, un espejo fragmentado, irónico y divertido de quiénes somos en cualquier faceta, ¿no? de la vida, ¿no? Cada uno, bueno, pues hay tantas cosas que se abordan, que al final, pues bueno, cada uno se va cogiendo lo que quiere, ¿no? Hay partes históricas, arte, sentimientos, hay también ilusiones, cómo se puede poner imágenes, sentimientos, ilusión, esperanza, etcétera. Y bueno, cada uno va disfrutando de lo que le gusta, y lo que no le gusta, pues lo desecha. Tampoco hay que poner en todas el foco, ¿no? Pero esto no lo pensaste ayer, esto lleva un proceso laborioso. Y supongo que pergeñar toda esta maravilla que podemos ver en el Museo Cristina García Rodero, además de llevarte años, sería, por supuesto, por lo tanto, de hace bastantes años a esta parte, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Las primeras fotografías datan del 2010. Creamos esta habitación donde ocurre todas las fotos, y fue un poco un intento de divertirnos en un principio. Yo vengo de la publicidad, de la moda, tenía un equipo que ayudaba y que estaba involucrado en todos los trabajos que yo hacía, y bueno, hacíamos un trabajo creativo, pero no dejaba de estar sometido a unas reglas de juego que era la publicidad. Sí. Y bueno, pues empezamos a contar estas historias un poco vamos a hacer realmente lo que nos gusta, vamos a dejarnos llevar, ¿no? Y bueno, empezó a tomar forma como el proyecto más importante. Empecé con 2 o 3 proyectos al mismo tiempo, y bueno, hubo un momento en que tuve que aparcar los demás para poderlo terminar, y 8 años más tarde lo conseguimos. Lo conseguiste y empezaste a moverlo por el mundo, ¿no? Porque antes de venir aquí ha pasado por otros muchos lugares de la Tierra, ¿no? ¿Y qué ha pasado durante ese tiempo? Pues inauguró Madrid en 2018, finales del 2018, luego fue a Vitoria, y de ahí se fue a Asia, y le pilló el confinamiento allí, en Asia, al proyecto. Y bueno, estuvo un tiempo que estuvo allí parado, hasta que al final se abrió todo y estuvo en Shanghái, Bangkok, Hong Kong, Taipei. Hizo una pequeña gira por Asia, bueno, una pequeña gira de bastante tiempo. Y luego ya de vuelta hacia España pasó por Estambul y vino a España. Y ahora desde la vuelta, desde el 2018, desde finales de 2018, es la primera vez que lo podemos ver en completo. Sí, porque has hablado antes de Vitoria, pero entonces estaba incompleto, ¿no? En Vitoria estaba completo. Fue una exposición que estuvo bien, fue de las primeras,
Lo que pasa es que esta es la más completa porque en esas dos primeras solamente hubo fotografías y ahora se completa pues con un libro, con elementos de atrezo y de decoración, con vídeos explicativos de los procesos de realización de las fotos, con un vídeo conceptual, con una obra nueva que es Welcome, que te da la bienvenida abajo, que es una obra audiovisual, con lo cual realmente es una exposición que se ha ido mejorando o completando, no mejorando, pero sí completando, y es la más completa que se puede ver desde entonces. Me has hablado de que tuviste tu obra parada durante la pandemia. ¿Qué sentías en ese momento? Pues yo tenía la imagen de lo que había sido las exposiciones anteriores, sobre todo la primera, que se hizo en Madrid, en el CEAR, en el Centro Tomás y Valiente, que era una exposición muy diferente a la que vemos ahora aquí, aunque sean las mismas fotografías. En ese caso, las fotografías teníamos unos techos muy altos y estaban apiladas en más alturas, y podías subirte a una primera planta y veías toda la exposición y daba la sensación de una ciudad. Entonces, cuando yo me acordaba en el confinamiento que estábamos todos metidos, yo me acordaba de esa imagen de estas fotografías que vistas desde la primera planta y desde lejos parecían como si fueran edificios que hubiesen descorrido las ventanas, las cortinas, y hubiese aparecido la intimidad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces decía, jo, es casi, yo lo visualizaba como una imagen del confinamiento en ese momento, ¿no? De todos metidos en nuestra casa y un Dios que podía descorrer los muros y ver lo que pasaba dentro. Es lo que estaba pasando. ¿Y cómo fue que al final esta exposición ha recalado en Puerto Llano, cuando hay tantos lugares en nuestro país que supongo estarán interesados? ¿Cómo se movió todo? Hay muchos lugares en España que tienen espacio para poderse exponer. Este espacio es magnífico, pero fue a partir de la llamada de Pilar García Manzanares. Ajá, de la fotógrafa de Puerto Llano, de Puerto Llano, que nos acompaña por aquí, está por aquí con nosotros. Que conocía del proyecto y me llamó, me invitó a venir, y bueno, Puerto Llano, cualquier sitio donde se puedan ver las fotos, para mí no hay distinción, ¿no? Ajá. Solamente hay ganas. No, como te comentaba, espacios hay muchos, ganas para exponerlo no las encuentras tanto. Ajá. Y bueno, pues vino aquí y Cristina García Rodero, aparte, ya lo he comentado, fue profesora mía en Bellas Artes, cuando estudiaba en Bellas Artes, y claro, hay una parte también emocional en donde era un bonito sitio para poderlo presentar, ¿no? Pero ya te digo que espacios hay, tan buenos como este tampoco hay tantos, pero sí existen en España, pero las ganas a lo mejor no son tan patentes. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Cristina García Rodero tiene constancia, sabe que tu obra está ahora mismo en su museo. Sí, está maravillada, no ha podido venir, pero bueno, vendrá seguramente, como me ha confirmado ella, que vendrá, que tiene familia aquí y será en estas fiestas cuando disfrutará con su familia. Y no sé, dependiendo de si yo estoy disponible, porque ella no ha podido estar en la inauguración porque estaba con unos compromisos, si cuando ella viene aquí y yo puedo, pues nos acercaremos y compartiremos esta maravilla, que además comparte espacio con la sala permanente, con la sala permanente de ella, y que yo pienso que en dos formas completamente diferentes tienen mucho en común, ¿no? Que es hablar sobre nosotros como sociedad y sobre nosotros como individuo, ¿no? Y ella sacando magia de la realidad y yo inventándome una realidad paralela, posiblemente porque mi ojo no da para tener esa magia que tiene ella. ¿Conocías Puerto Llano o solamente por la referencia de Cristina García Rodero? Puerto Llano, claro, conocía Puerto Llano, pero no había estado nunca. Siempre, alguna ocasión que pasaba con el AVE, siempre a mí me gusta mucho la parte industrial y veía no sé cómo llamáis, los castilletes. El castillete de Santa María. Y veía los castilletes y toda la parte industrial y siempre decía, tengo que ir porque me interesa, porque creo que es súper fotogénico, porque creo que hay ahí una cosa que me gustaría retratar, pero es lo de siempre. Pasas la próxima, pero la vorágine del tiempo que llevamos de repente no tienes y es la buena excusa para... Todavía nos quedan algunos castilletes. El que tú ves al pasar con el AVE es un castillete reubicado, porque no está en su ubicación original, pero todavía quedan algunos castilletes, se han derruido muchos,
pero Una pena. algunos nos quedan precisamente. Hace unos días hacía un programa con una ruta por los Castilletes para IMAX Televisión, un documental en el que pudimos dar constancia de que algo queda aún, como por ejemplo un puente que está hecho todo con remaches, no tiene ni un solo tornillo, algunas maravillas de la arquitectura industrial que seguramente te apasionarían. Sí, aparte, fíjate, si ahora dices que el que yo veo está reubicado, ¿por qué no se han reubicado los demás antes de desmontarlos o de tirarlos, ¿no? O de venderlos para chatarra. O de venderlos para chatarra, es decir, es chatarra muy bonita puesta, ¿no? Incluso se podría haber hecho un parque donde conviviesen varios, es decir, creo que esas cosas sorprenden, ¿no? No tienen por qué sorprender a mucha gente o a todo el mundo, pero sí que es un bien a conservar, ¿no? Y si se puede reubicar, aunque a mí me da lo mismo que esté en su sitio original a nivel de las emociones que me transmite, ¿no? A lo mejor a nivel científico, pues dice, bueno, pues está ahí, pero sí que donde hay ahora uno, si hubiese 2, 3, 4, de repente se convertiría en algo muy atractivo para poder venir y para verlo y para descubrir y para entender y para todo. Te advierto que el castillete que ves estuvo hecho en los talleres de Eiffel y que si algún día lo ves de cerca, observa las patas, ya verás cómo recuerda mucho a la torre, de alguna manera. Vale. Pero retomemos el hilo de nuestra conversación, que nos vamos hacia Puerto Llano, que me apasiona, y al final no hablamos de lo que a mí me interesa, aunque vamos a hablar de Puerto Llano también. Me hablabas de Pilar García Manzanares, que fue la persona que, digamos, alertó en algún lugar. Junto con la Concejalía de Cultura. Eso te decía, no sería tan fácil, habría que hablar con el ayuntamiento, con la concejalía. Pero en los dos casos ha habido una predisposición total, directa a que esto exista y se haya podido exponer, o sea que en ese sentido solamente puedo tener palabras de agradecimiento en ese sentido. Hay que tener en cuenta que la financiación de todo el proyecto, de la instalación, sobre todo del proyecto y demás, ha corrido por cuenta precisamente del Ayuntamiento de Puerto Llano sin ninguna otra ayuda. Pero aquí hay algo a tener muy en cuenta. Estás ocupando todo el museo. Menos el apartado de Cristina García Rodero, ¿no? Que es la exposición permanente. Sí, que es una pena porque está muy pequeña, ¿no? Ella luego yo creo que luego cuando despejemos esto, pues tendrá que tomar una mayor protagonismo, ¿no? Sí. Sí, y no nos quedan prácticamente ninguna pared libre y no nos queda ninguna foto por poner, o sea, ha sido justo... Ha venido al pelo, ¿no? O sea, creo que no existe, entrarían 2 fotos más. Sí. Y nada más. O sea, tenemos espacio para 2 fotos más. ¿Cuántos metros cuadrados de fotografía tenemos aquí? Pues muchísimos, porque cada fotografía debe ser 1,5 metros más o menos cuadrado. Pues 500, 600 metros cuadrados de arte. De arte. Porque esto, más que fotografía, realmente, Eugenio, es arte lo que estamos viendo aquí. La fotografía es que es un arte. Es un arte o es un medio para hacer arte. Exacto. Entonces, es lo que le pasa a Cristina. Cristina también sobrepasa lo que es la mera fotografía para hacerlo arte, ¿no? Y sí, hay veces que la gente le cuesta ver que es una fotografía tal cual y piensan que es fotomontaje y demás, pero todo está hecho, todo está fotografiado y el momento fotográfico existe porque está todo y todas las expresiones de los modelos es ese momento que les tomas, ¿no? Esto no es sentado en el sillón del escritorio. No hay para nada realidad virtual. No hay para nada ni virtual, ni inteligencia artificial, ni siquiera trabajo en Photoshop para incluir elementos, ¿no? Sino que todos los elementos están ahí y bueno, son las 365, 69 fotos que pudimos hacer. Y durante 8 años y se acabó y ya está. Pero para hacer una fotografía así, como la chica que va a ser electrocutada o algo similar, hay que preparar un escenario, ¿no? Hay que preparar todo. Imagínate también para esas... Las lavadoras. Las lavadoras que son de verdad, tienen quitado los motores para que sean más ligeras, pero bueno, en Photoshop hemos utilizado que evidentemente tienen que estar sujetas de alguna manera y hemos quitado los soportes, ¿no? Pero las lavadoras estaban ahí, la modelo era consciente de lo que estaba haciendo, es decir, no estaba posando y luego le hemos añadido cosas, sino que todos los personajes son conscientes de lo que están haciendo y creo que las expresiones de los personajes
los vestidos de los personajes, aparte de las historias y los detalles, son muy importantes. Con cada fotografía intentas expresar algo distinto, porque yo ahí veo felicidad, alegría, y ahí veo dramatismo, aquí también. Sí, bueno, este es un homenaje al fotógrafo, se me ha olvidado ahora el nombre, el fotógrafo que hizo la fotografía del Che Guevara muerto. Sí, sí. Y es un homenaje a él, porque siempre, es el Che Guevara, ¿no? Sí, siempre hemos visto esta fotografía. Sí. Y bueno, esta foto es un homenaje en cuanto que te das 3-4 pasos para atrás y aparece el autor. Y le aparece el autor. El autor de esta fotografía, que fue capaz de dirigir a esos personajes que querían ser protagonistas de la fotografía y que al final lo que estaba componiendo era un Cristo yacente. Sí. Y los fue dirigiendo de manera un poco sibilina, y desde su postura estaba viendo ese Cristo yacente mientras que los demás estaban intentando ser protagonistas de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, es un homenaje a la fotografía, al fotoperiodismo. Ajá. Todas las fotografías están así, en este formato y con esa luminosidad, ¿no? A lo largo Sí, son cajas de luz, porque y están impresas en tela. Entonces, eso da esa calidez, un poco de sensación, fotografía medio pictórica que te da la iluminación y la tela, y luego están todas hechas en la misma caja, es decir, es contar el mundo desde el mismo sitio. Esa chica tan, mira, Marilyn, y juego un poco con el 13 o el 14 de agosto, me parece, fue la fecha en que se empieza a levantar el muro de Berlín. Sí. Y ese es el juego con la parte occidental, ¿quiénes éramos nosotros? Nosotros éramos esa Marilyn feliz, con esa rejilla, con el metro que le levantaba la falda. Y bueno, y en la otra parte está la parte del este, ¿no? Y descubres esa ironía, esa contar... Sí. Que bueno, que no es un metro, en realidad están desde la otra parte dándole al folla a ver si se le levanta la falda y le miran por las grietas que dan, sí, ¿no? Pero viendo un poco la forma de vida. Sí, claro, es ese deseo. El contraste, ¿no? Entre su vida y la de... Entre el deseo ficticio también, de esa parte que vendía, y el deseo, o sea, lo que provocaba el deseo en la otra parte, ¿no? Sí, además, observamos ahí el cartel que dice en varios idiomas. Usted sale del sector americano, está saliendo del sector americano, o sea que evidentemente este es el sector americano y aquel es el este, la zona del este. este. Cada fotografía, como acabas de mencionar, tiene un día, porque claro, hablábamos antes de que es una foto para cada día del año, pero hay otras 2 fotos más, ¿no? ¿Por qué bisiesto? El bisiesto, el 29, que es una fotografía en la que una mujer está limpiando la casa con el aspirador la pared y de repente en la pared se le vuelve y descubre que detrás hay un 29 de febrero. Y luego hay 4 finales, que son los que completan hasta las 369, que es un final un poco español, con las uvas, la celebración de cómo terminamos. Y luego hay un final festivo en donde remarcamos el 3 y 5 con bombillas, fiesta, y hay un final más tétrico de tumbas de se ha acabado, ¿no? Entonces cada uno... Y luego hay uno que es recopilatorio un poco de lo que es un resumen, ¿no? Entonces, cada uno elige el final con el que se quiere despedir. ¿Cuál de ellos, de todas las fotografías que tenemos aquí, es la que a ti más te gusta? ¿Te gustan todas? Ya lo sé. Sí, pero ¿cuál es la que más te toca el corazón? Me tocan todas, incluso las que menos me gustan cuando las veo aquí, porque no siempre están las exposiciones... No está la exposición completa, ha estado en Castellón, en el Museo de Bellas Artes y en Zaragoza, en la Sala de los Morlanes, y en las 2 estuvo incompletas, y ahora al volver a sacar toda la colección completa, incluso a lo mejor las que en un principio no son favoritas, las vuelves a ver y son muy entrañables y les tienes mucho cariño, ¿no? Entonces no te sabría decir cuál es la mejor, es complicado, ¿eh? Estamos aquí, ¿a qué fotografía me llevarías tú en esta parte? ¿A qué fotografía te llevaría? Para decirle a nuestros espectadores, esta no se la pierdan. Bueno, que no se pierdan ninguna. Si quieres alguna te puedo sacar un detalle. Este, por ejemplo, es el... Bueno, esto es cómo somos, ¿no? Miramos con extrañeza
posiblemente lo que nosotros somos. Esto está puesto en este mundo, pero esto nos ocurre a todos, ¿no? Miramos como si fuera una cosa extraña y de repente somos nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, hay detalles. Este, por ejemplo, es el día en que se salió para ir a la Luna y este es el día en que se llegó. Se salió a las 11:32 del mediodía con la destinación de la Luna. Fue el Apolo 11 desde el 27, que es Florida, y llegó el 20 de julio. De julio. Ahí está, con todo el maletín hecho para salir. Es una mujer. Sí, habitualmente casi un 70% de tu obra son mujeres. Son mujeres, estoy más habituado por el tema de la publicidad. De la moda, mucho. Pero no solamente a nivel de modelos, estoy habituado porque yo he crecido siempre en un mundo en donde las mujeres han sido mis jefas. Todas directoras de revistas, todas directoras de moda. Prácticamente yo me he desenvuelto entre mujeres, ¿no? Y al final sí que hay un 70% porque me permite la mujer fantasear más a nivel de personaje, hasta dónde le puedes llevar, ¿no? Con el vestuario y demás. Y bueno, sí, en ese momento llegaron hombres, ahora seguramente, afortunadamente, si ocurriese ahora, irían las más mujeres. Cualificadas serían ellas, por supuesto. Y bueno, este es el día en el que se llega a la Luna y haces ese juego, ¿no? Un poco de empezamos a especular qué hubo, qué no hubo, y lo que hago es, pues, proyectas una parte de mi infancia, ¿no? Que eran ese juego de marcianitos. El marcianito, sí, los invaders, que iban bajando, que en vez de ser blancos como eran en el juego, pues ahí van con la bandera, un poco haciendo la alusión a la bandera americana, ¿no? Y bueno, hay muchas facetas, está más fácil porque es el nacimiento y la muerte de Lady Di. Sí. Lady Di el 31 de agosto murió y el 1 de julio. Y el 1 de julio fue cuando nació. Y bueno, pues un poco lo que puedes La religión también está presente en tu obra, ¿no? Sí, porque si vivimos en España, en un país religioso, sea cual sea, pues siempre está, es parte de nuestro ADN. Lo hagas o no lo hagas, el mundo... Yo creo que el ser humano en general, si no tiene un Dios, se lo inventa. Sí. Mira, ahí hay un Dios y ahí hay un Dios inventado. Exacto. 9 de septiembre, 10 de septiembre. Exacto. Un Dios dado por la educación, un Dios creado por nosotros mismos. Y luego el 11 de septiembre, que es la resolución de todo esto que nos lleva. ¿Tú crees que Donald Trump permitiría esa obra o te la premiaría o la censuraría? Me da un poco lo mismo. Al final, mira, la chica de la izquierda es muy americana, la chica de la derecha es muy rusa, muy del este. Al final da lo mismo que Donald Trump desaparecerá. Y lo que quedará de esa imagen es qué tenían los hombres en la cabeza hasta hace poco. Solamente mujeres guapas, ¿no? Él desaparecerá, quedará eso, ¿no? ¿Qué tenían o qué hemos tenido que nos han inculcado durante mucho tiempo en la cabeza y que tenía, pues, eso? De todas formas, todavía yo creo que no se ha ido. No se ha ido. Desafortunadamente. Vamos a ir finalizando porque evidentemente tendrás cosas que hacer. Y yo pienso, ¿qué le recomiendas a las personas que vengan a ver tu obra? Aparte de venir con mucho tiempo, porque es evidente todo lo que hay aquí, que hay muchos cuadros, muchos trabajos por disfrutar, ¿verla de arriba abajo o de abajo arriba? Yo creo que se puede ir de abajo arriba. Yo creo que la primera planta de abajo es una planta introductoria, donde empiezas a plantear, bueno, que esto es, hablamos de nosotros y vas viendo un poco cómo éramos y cómo estamos siendo. Y está el welcome, que nos va a dar la bienvenida. Es pequeñita, con lo cual de ahí ya empiezas a... Y luego estamos en esta planta, en donde puedes descubrir una parte más histórica y una parte donde se descubre cómo se han hecho las fotos. Hay elementos que han formado parte de las fotografías. Y luego en la parte de arriba pues continuamos con una parte en donde pasé una época en la que quería romper el espacio y juegas contra pantojos. Está la parte de la galería del arte y terminas con un vídeo en donde se da guiños de por qué está esto. Ajá, de por qué es esto, ¿no? La exposición. Que va a estar, creo, hasta el 18 de febrero. 28. Hasta final de
Este año no es bisiesto, ¿no? Pues hasta el último día de febrero. Y después de esto, ¿qué proyectos tienes, Eugenio Recuenco? El año que viene inauguro un trabajo inesperado, cuanto menos inesperado, bastante arriesgado, en septiembre en la térmica, en Málaga. Dos salas, bueno, toda la térmica, toda la parte de exposición de la térmica, y que no tiene nada que ver con esto, pero sigue siendo muy mío, muy personal, ¿no? Sí, y bueno, pues ahí os invito, ya para que vayáis anotando. Pues tampoco estaría mal. Málaga es buen sitio. Es buen sitio. Vamos algunas veces. Y además de septiembre hasta diciembre, o sea que tenemos en la ahí, térmica, ¿no? En la térmica. Hay un margen de mucho tiempo para buscar el momento ideal para el clima, dependiendo cómo te guste, más calor o menos calor. Igual que nuestros espectadores tienen el margen amplio para poder venir a visitar esta exposición que, como ya hemos comentado, cubre las 3 plantas del Museo Cristina García Rodero, con fotografías de Eugenio Recuenco que hay que pararse a mirar detenidamente, por lo que les recomiendo que vengan con tiempo, pero por supuesto que vengan. Hay hasta el 28 de febrero plazo para hacerlo. Les espera aquí en el Museo Cristina García Rodero la exposición 365 de Eugenio Recuenco. Eugenio, muchísimas gracias y muchísima suerte en tu exposición en Puerto Llano y en tus próximos proyectos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por atendernos. Tal y como habíamos comentado, ya estamos en la planta baja del museo para dar un rápido repaso a las 3 plantas donde se ubica la exposición de Eugenio Recuenco, que comienza con esta bienvenida en el que podemos ver los días del año y demás, el juego de los mundos que le llama, y es la entrada a la exposición, y es lo que vamos a ir viendo a partir de este momento. Distintas fotografías con el calendario que indica el día de cada año que se refleja en esa fotografía. Comenzamos nuestro recorrido por la exposición porque la exposición es básicamente un calendario. Un calendario para cada día. Hay una foto y cada una de ellas presenta a uno o más personajes en una determinada situación, que generalmente es surreal o irónica. Hay muchísima relación con la fotografía de moda y un retoque verdaderamente impecable, tal y como pueden ver ustedes en las imágenes de las fotografías que aparecen en la planta baja del Museo Cristina García Rodero. Para entender el proyecto en su totalidad hay que saber mucho de historia, tener muchas referencias visuales y conocer la cultura moderna. No hace falta nada de eso, solamente hace falta tener mucho sentido, la vista, el oído, todo compenetrado para ver esta magnífica exposición de Eugenio Recuenco en esta parte principal de la planta baja donde se halla instalada. Hemos dado un rápido repaso a esta planta baja y vamos a subir a la primera planta donde continuaremos viendo la exposición de Eugenio Recuenco. 365 grados, 369 fotografías en estos espléndidos formatos que ustedes están viendo aquí, ahora ya en la primera planta del Museo Cristina García Rodero de Puerto Llano. Una exposición que se va a mantener hasta el próximo 28 de febrero, o sea, que tienen tiempo de verla. Y nosotros lo que pretendemos aquí es tratar de incitarles, no mostrarles la exposición en detalle ni cada una de las obras, porque nuestra idea es incitarles, invitarles, hacerles que vengan a verla de cerca, en primer plano, porque merece la pena, ya que el proyecto en sí es una crónica poliédrica del mundo contemporáneo, una narración que no sigue la linealidad del tiempo, sino que utiliza el año como un pretexto para examinar el presente. Por eso cada fotografía representa un día del año que aparece dentro de una hoja de calendario, en cada una de las fotografías, como ya les hemos dicho. Cada una de sus escenas, minuciosamente construida y cargada de referencias culturales, funciona tanto como un fragmento autónomo como una pieza de un gran frescor visual. A través de su técnica meticulosa, Recuenco nos ofrece una mirada crítica y fragmentada del mundo que habitamos, invitándonos a reflexionar sobre cómo miramos y cómo interpretamos lo que nos rodea. Como ya hemos dicho, la exposición se despliega a lo largo de las 3 plantas del museo. Estamos ahora mismo en la segunda planta y vamos a subir
hacia la última planta, donde daremos por finalizada esta rápida visita a la exposición 365 grados de Eugenio Recuenco, que, insisto, está ya en el Museo Cristina García Rodero y merece la pena verla. Subimos a la última planta y finalizamos así nuestro breve recorrido por ella. Y ya estamos en la tercera planta. Aquí encontramos una explicación muy breve de lo que hay en esta tercera planta, a la que Recuenco ha llamado el espacio imaginado. La planta superior donde estamos es un terreno más introspectivo y experimental. Aquí, 365 grados se revela no solo como una crónica del mundo, sino que las fotografías tienen una narrativa poética y libre. Exploran historias y estados emocionales, en donde los personajes encarnan sentimientos y tensiones humanas como vehículo de reflexión sobre la experiencia humana. La galería alargada de homenaje al arte constituye un espacio donde Recuenco pone de relieve la influencia de este en su proceso creativo. Estas fotografías que conectan la tradición artística con la experiencia contemporánea. La zona dedicada a la ruptura del espacio muestra que la fotografía puede ser un laboratorio perceptivo, mediante pequeños engaños visuales que no buscan sorprender de forma inmediata. Construcciones que parecen desafiar las leyes del espacio e incluso un estereograma. Se pretende modificar la percepción del espectador y convertir la observación en un acto activo de descubrimiento. El recorrido culmina en la entrada al video concept, en donde se ofrecen claves sobre las ideas, procesos y decisiones que han llevado a la realización de algunas de las fotografías, sin imponer una lectura única, sino invitando a interpretaciones nuevas. Hay que tener en cuenta que esta exposición es un trabajo de 8 años y a través de su obra Recuenco cuestiona constantemente los modos de representación y la forma en que construimos nuestras percepciones del mundo. 365 grados ofrece una visión panorámica del método de Recuenco, la construcción artesanal de escenarios, el trabajo meticuloso con objetos y decorados, el uso narrativo de la luz y su constante interrogación sobre el acto de mirar. Mostrar el proyecto completo permitirá a los visitantes entender su arquitectura interna y la complejidad de su crónica visual del presente. Ya les hemos dicho, la exposición está abierta al público desde el 18 de diciembre y estará abierta hasta el 28 de febrero y representa una oportunidad única para experimentar el trabajo de uno de los más grandes exponentes de la fotografía contemporánea. Y hasta aquí nuestro recorrido por la exposición y también nuestro programa Mirando por Puerto Llano de esta semana. La próxima semana estaremos con ustedes nuevamente en Onda Cero Puerto Llano y también, por supuesto, en IMAX Televisión. Gracias por su compañía y ya saben, les esperamos la próxima semana.